a todos. Hoy otro vídeo de economía. En este vamos a ver cuál va a ser la circunstancia predominante a nivel económico, a nivel mundial y en particular en España como ejemplo en el año que empieza, en 2021. El COVID sabéis que ha venido a acelerar un proceso de cambio económico que de forma natural habría llevado unos 10-15 años. Esto va a suceder entre pocos meses y un año, con cambios muy bruscos que están por venir. Las últimas noticias señalan que a pesar de la esperanza que haya podido generar la vacuna en los mercados financieros, los casos siguen multiplicándose, implicando un empeoramiento del caos económico. Es fácil entender que el mayor de nuestros problemas en 2021 no va a ser el COVID. Con seguridad vamos a tener que lidiar con más de un problema muy grave y entre ellos la economía va a ser un denominador común. El COVID seguirá dificultando todo, eso es evidente, haciendo las veces de catalizador, acelerando los procesos de cualquier tipo de reacción social, política o económica. Habrá una tercera ola, mayor en aquellos países donde las navidades hayan sido más permisivas y menor en los que hayan sido más restrictivos, al menos en apariencia, ya que estamos viendo que una simple variante del COVID ha multiplicado el número de casos en países como Reino Unido hasta un 57% más de contagios en solo una semana. Ello ha implicado que 3.000 camiones se queden atrapados en la frontera de Dover para no poder pasar a Europa, con lo que ello ha significado tanto de perjuicio para los camioneros, que no han podido ni siquiera ver a sus familias en estas fechas, como perjuicio económico para las empresas que han tenido que soportar esta debacle. Vaya, esto parece el comienzo de una gran amistad. Suscríbete al canal y comparte el enlace en tu estado de Facebook o de WhatsApp. Uno de los cambios más importantes, uno de los grandes problemas que va a marcar 2021 va a ser el problema económico. Y es un problema sin precedentes, no tenemos posibilidad de hacer inferencia, de deducir qué es lo que va a pasar en base a lo que sabemos que ya históricamente ha pasado. Solamente tenemos visos de poder entenderlo. Lo que voy a intentar explicar en el vídeo es de forma útil, y lo veréis al final, cómo estas circunstancias económicas nos pueden afectar a todos los ciudadanos y cuáles son las medidas que podemos tomar para intentar paliar un poco el envite de esta tormenta económica y financiera. ¿De qué forma podemos actuar? Os adelanto que la cautela debe ser el punto de apoyo de cada uno de nuestros movimientos financieros, da igual que sea de ahorro, el cierre de una empresa o la apertura de un negocio. La cautela a la hora de invertir, a la hora de pedir un préstamo y mucho más si nos vamos a adentrar en el complejo mundo de los mercados financieros. ¿Qué hace presumir que vaya a darse una situación casi apocalíptica, un crash bursátil en 2021? Pues lo cierto es que lo difícil es buscar datos para soportar el argumento contrario. Primero, la destrucción sin precedentes de puestos de trabajo junto con la desaparición o colapso de sectores enteros dentro de la economía de algunos países. Eso es un hecho patente que hiere de muerte la posibilidad de crecimiento de la economía. Segundo, la incertidumbre sobre cuándo acabará esto. Eso es determinante, como dique de contención ante posible estrategia o planificación de soluciones, todo ello a pesar de los anuncios de vacuna a bombo y platillo como panacea para el COVID. No sabemos cuándo va a acabar y la improvisación en el mundo de la economía no es buena consejera. No saber si es bueno o malo tener dinero en el banco, si debo pedir un préstamo para evitar que se hunda mi negocio, no saber si es bueno o malo invertir en un inmueble, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los ERTE, hasta cuándo van a soportar ciertas empresas la deceleración económica o un parón total. ¿Suelto mi empresa, la dejo que se hunda, o mi trabajo, o me hundo con ellos? ¿Hasta dónde debo de soportar las pérdidas? Y así un largo etcétera de preguntas, que sin saber hasta dónde tenemos que soportar este periodo de crisis, es muy difícil hacer planes, hacer planificaciones que sean realistas. La incertidumbre es un pozo sin fondo para los que viven al día a día. Enorme oportunidad, sin embargo, para los que hacen negocio con las desventuras de otros. Y esa es la circunstancia que estamos viviendo. En tercer lugar, el endeudamiento como herramienta de subsistencia de la economía. Si bien es cierto que las economías de países como España se sustentan en base a la emisión de deuda,
sencillamente préstamo sobre préstamo, también es cierto que esos préstamos generan un compromiso. A nivel mundial, el nivel de endeudamiento ha llegado a récord histórico, hasta unos 400 trillones de dólares, lo que equivaldría a una deuda media de cada habitante del mundo de unos 33.000 dólares per cápita, por cabeza. La gran paradoja de todo esto es que la emisión de deuda y la cotización de estos bonos en el mercado han generado una burbuja superior a la inmobiliaria de 2008. Es decir, este dinero que los países emiten para que se les preste están generando una grandísima burbuja económica, dado que es la primera vez en la historia que la compra de deuda se establece en unos tipos de interés negativos. Y explico esto, qué es lo que quiere decir. Si tú prestas dinero a un país comprando parte de su deuda, pues compre usted bonos del Tesoro o cualquier otro tipo de instrumento financiero de emisión de deuda que tienen los países. Si tú le prestas dinero a un país, en lugar de recibir un tipo de interés positivo, en lugar de ganar dinero, perderías dinero. ¿Y esto cómo se puede entender? Que comprando la deuda de un país como Alemania puedas perder hasta un 6% de tu capital. ¿Por qué comprar deuda en ese caso? ¿Por qué me interesa comprar deuda como instrumento especulativo? Pues porque en este momento la compra de deuda como instrumento especulativo en un mercado alcista como el actual es negocio para especular. ¿Cómo se puede comprender esto? Es muy sencillo. Para aclararlo, esto equivaldría a cuando uno compraba un piso y el piso iba aumentando de precio con unos beneficios superiores incluso al sueldo de la persona que lo había comprado, sin añadirle ningún tipo de valor, solo con el paso del tiempo. Pero este piso, con esa grandísima inflación como elemento de especulación, se podía vender al doble de su precio en poco tiempo. Insisto, es un elemento puramente especulativo. Fueron los pisos, en este caso, son bonos de deuda. El tema está en que el negocio, en este caso, estaba en deshacerse del piso antes de escriturarlo, antes de generar una hipoteca y tener que quedarte con él. Exactamente lo mismo está sucediendo en este momento. Se está especulando con la compra de deuda de los países, de ciertos países, y lo que sucede es que se está generando una sobrevaloración del mercado, se está generando una gran burbuja de deuda. Ya padecimos dos grandes burbujas, desde el año 2000 con las .com y otra burbuja en el 2008 con la crisis hipotecaria. Las burbujas se forman por el aumento de la especulación en un mercado concreto, en el de los bienes inmuebles, de las empresas .com o en este caso en el mercado de la compra y venta de deuda. Y una vez que se colapsa el sistema, se detona una crisis. Una vez que estalla la burbuja, se detona una crisis. La de 2008 aún la estamos padeciendo. ¿Y quién paga toda crisis? Pues la pagamos todos los que generamos. Da igual, empresarios o trabajadores. Cuanto menos tiene, más sufre. Esa es la realidad de las crisis. Una forma de ver el mercado, de ver si se está gestando una burbuja, es fijarnos en el denominado índice o indicador Buffett. ¿Qué es el indicador Buffett? Este indicador surgió en una entrevista que le hizo la revista Fortune al metamillonario Warren Buffett en 2001. Él señaló que la forma más rápida de ver si los mercados no se correlacionaban con la situación de la economía real de un determinado país, lo más sencillo era dividir todas las capitalizaciones de los mercados de acciones de un país divididas por el Producto Interior Bruto del trimestre de ese país, relacionando así las bolsas con la economía real. Cuando el mercado está muy al alza y no se correlaciona con un valor en la economía real, surge una burbuja. Así de sencillo. En el momento actual, la burbuja de deuda supera incluso a la de las .com y ampliamente a la burbuja inmobiliaria de 2008. También es paradójico que la segunda crisis ha sido más dañina que la primera porque la primera no obligó a la emisión de grandes cantidades de deuda ni a un frenazo de la economía, mientras que la crisis hipotecaria sí lo hizo. ¿Y cómo se soluciona la burbuja? Cualquier burbuja económica. Pues solamente hay dos formas de solucionarla.
o corrigiendo el mercado a la baja, provocando una caída para el reajuste de las cotizaciones en correlación al Producto Interior Bruto real del país, es decir, pagar exactamente el justo precio de lo que valen las cosas, o aumentar mucho el Producto Interior Bruto de los distintos países. En este caso también es muy curioso lo que está sucediendo. El software de inteligencia artificial Aladdin de BlackRock intentó lo primero, un crash o caída de todos los mercados. Mientras que por otra parte, los grandes emisores de moneda como el Banco Central o la Reserva Federal aumentan la liquidez, el dinero circulante, con la intención de aumentar el Producto Interior Bruto, de activar la economía de los diferentes países. El resultado de esta situación hasta la fecha, de esta maniobra de poner más liquidez en el mercado, pues está siendo muy perverso ese resultado, porque las cabezas pensantes, creyendo que ese dinero iba a activar la economía, han puesto en manos de los profesionales del dinero grandes, ingentes cantidades de dinero para domar una crisis indomable. ¿Qué está sucediendo? Pues primero que el dinero emitido, como digo, está siendo usado por los profesionales del dinero, como las grandes instituciones, para especular de muchas formas, pero entre ellas la preferida en este momento, curiosamente, es comprando deuda. Y esto está generando un círculo vicioso sobre el empeoramiento del problema de la deuda y el déficit. Estas previsiones, aunque fueran verdaderas de crecimiento de Producto Interior Bruto, resultarían insuficientes para la corrección de la situación a 2019. ¿En qué se traduce todo esto a nivel del ciudadano de a pie? Os lo voy a explicar al final del vídeo. Antes hay que ver cuál es la situación, cómo ha dejado el coronavirus la economía a día de hoy, cómo estamos, cuál es la situación. Voy a coger como ejemplo España, pero es un modelo superponible, se puede extender en menor grado a otros países. Digo en menor grado porque la debacle de la economía española ha roto récords de pérdida en torno a las principales economías del mundo. A la fecha y como cifras aproximadas para hacernos una idea, tenemos 4 millones de desempleados, casi 1 millón de ERTEs, 85.000 pymes, pequeña y mediana empresa, con menos de 5 empleados, desaparecidas. El 87% de estas empresas nunca volverán a abrir. Un 7% del tejido empresarial volatilizado. De lo que queda, de las empresas que todavía no han cerrado, según informe del Banco Español de Crédito, quedan un 25% en quiebra técnica. Según los analistas de la prestigiosa firma McKinsey, la situación, si sigue así, generará un 55% de empresas en situación de quiebra técnica. Eso a septiembre de 2021, dando lugar a la mayor crisis de los últimos 50 años. Ni siquiera entre 2008 y 2012 se vio una destrucción empresarial de tan semejante tamaño. Se perdieron 117.000 empresas que nunca llegaron a recuperarse, teniendo ahora menos empresas que en 2008 como punto de partida para las cifras que os acabo de referir. En resumen, llueve sobre mojado. La respuesta del gobierno, en el caso de España, ha sido la emisión de los avales, los famosos avales, los préstamos ICO y los ERTEs. Pero todo parece una gran trampa a nivel económico para trabajadores y para empresarios. ¿Por qué? Porque este dinero tiene que ser devuelto. Ni siquiera se le puede estimar cierto nivel de carencia por encima de lo permitido en la actualidad. Es decir, se le ha dado un dinero al pequeño empresario para que pague a la administración y contraiga además una segunda deuda con ella. ¿Qué se debería haber hecho para evitar la desaparición de empresas y puestos de trabajo? A mi entender, y esto es solo una opinión, se debería haber hecho una exoneración de impuestos, liberar de impuestos, sobre todo a aquellas empresas que la administración les ha obligado a cerrar el negocio de forma preventiva frente a la pandemia del COVID. Si te han obligado a cerrar, por lo menos que no te obliguen a pagar impuestos durante ese periodo. También disminuir las trabas burocráticas para cualquier procedimiento y dar préstamos reales. En un país donde el retraso de un pago a la administración es motivo inmediato de sanción grave, sin embargo, un retraso de la administración o un error en una gestión
que genere un perjuicio al trabajador o al empresario se considera como parte del problema de desorden de una estructura arcaica y mastodóntica que vive de parasitar empresas y trabajadores. Esa es mi opinión, pero según la Asociación de Autónomos, la ATA, una de las principales de este país, hay 1 millón de autónomos en la cuerda floja en este momento. Vivimos el momento del triunfo de la demagogia, vivimos el momento del triunfo de la burocracia y el servilismo del pueblo a la administración. Y no al revés, la administración pública está para ayudar y servir al pueblo. Se supone que no es el pueblo el que debe de ayudar a la administración pública. Debe de existir una reciprocidad, pues los papeles en este momento se han invertido. Todo ello con el objeto de sostener una estructura política y administrativa tan inmensa como inservible. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los informes de los diferentes estamentos económicos del mundo, al menos lo importante, desde el FMI, Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana. Y como lo prometido es deuda, ¿qué es lo que nos va a pasar a los ciudadanos, a los de a pie? A mi entender, lo que nos va a pasar es que vamos a ver cómo va a continuar el aumento ya anunciado de la recaudación de los gobiernos, del nuestro en particular, que va a empeorar y acelerar la caída de parte del sector empresarial, eso es evidente, a mayor presión, empresas que ya están muy lesionadas en su capacidad económica de respuesta van a caer definitivamente. Veremos un peregrinar de empresas cerrando sus puertas, escaparates con letreros de liquidación y un rosario de persianas bajadas para siempre. En segundo lugar, vamos a sufrir un aumento de los impuestos, directos e indirectos, que van a aumentar también el precio de los bienes, incluso de los bienes básicos. Costará todo en general más. Perderemos entre un 25 y un 30% del poder adquisitivo según datos del Banco de España. En tercer lugar, vamos a ver un aumento progresivo del desempleo, arrastrando puestos de trabajo por la caída de empresas que se hunden y desaparecen. En cuarto lugar, ganaremos menos, con una caída de los salarios de un 10 a un 15%, anunciada ya por el Banco de España. En quinto lugar, sobre el tema vivienda, es un aspecto tan complejo que dedicaré un vídeo a explicar cuál va a ser la repercusión de la crisis en el sector inmobiliario. Vendrán tiempos de grandes pérdidas para los desfavorecidos y grandes oportunidades para los que han llegado al desastre con suficiente liquidez, con suficiente dinero. ¿Y por qué no coge el gobierno y se pone a repartir dinero por la esquina? ¿O tratar de tirarlo de un avión como ha sugerido algún político? Pues al gobierno le va a ser muy difícil aumentar las carencias, por ejemplo, para la devolución de préstamos, o prolongar los ERTE o aumentar la ayuda, porque los niveles de deuda se van a aproximar a un 13% en 2021. Y si esto empeora, llegaremos a un 18%, según algunos informes del Fondo Monetario Internacional y de algunos bancos. La crisis, solamente para poner un ejemplo de lo que significa un 13% de deuda, la crisis de 2008, que todavía estamos padeciendo, no llegó a un 4%. O sea, estamos 3 veces por encima de lo que sucedió en 2008. Y aún no nos hemos recuperado de la crisis hipotecaria. España en este momento tiene un desfase presupuestario de 156.000 millones de euros. Uno dice, todas estas cifras son cifras que se nos escapan, que marean, bueno, que el gobierno lo solucione con Europa. Pero fijaros, el gobierno había calculado unos 24.000 millones de euros para pagar los ERTE y las prestaciones por desempleo, allá por septiembre de este año, de 2020. Y Europa le concedió 21.300 millones de los fondos SURE. Al margen de todo esto, España está pidiendo adelantos de otros 140.000 millones de euros que le corresponden en forma de préstamo. A todo esto, España tiene más dificultades porque nosotros entramos en la crisis con un déficit público de un menos 2,82% del Producto Interior Bruto a cierre del 2019 y una deuda pública a cierre de este año de 2019 de un 95,5% del Producto Interior Bruto. Alemania, por ejemplo, entró en la crisis con un superávit y ha prolongado la ayuda y los ERTE hasta septiembre de 2021 de forma directa.
lo que da mucha solidez para que el tejido empresarial y los puestos de trabajo no se vengan a pique. El principal escollo, junto a la destrucción del tejido empresarial y de empleo sin precedentes para el gobierno, va a ser la disminución aparejada de los ingresos de la administración, porque habrá menos gente con un negocio o un sueldo que pueda tributar. Todo ello sumado a un desmedido aumento del gasto público, según los últimos presupuestos generales del Estado. La fiesta, ¿quién la va a pagar? Pues la fiesta la va a pagar quien quede a flote en medio de toda esta tempestad. Todo ello considerando que el COVID y su ida y venida no empeoren aún más el freno de la actividad laboral. Consejos pocos se pueden dar. Mucho cuidado con los endeudamientos para intentar salvar un negocio que se hunde. Hay que ser muy realista y rápido en la toma de decisiones. Hemos pasado a una fase en la que lo que sabíamos hasta el momento no sirve. El escenario es tan surrealista, tan cambiante, tan anárquico, que no podemos sacar conclusiones de lo que hemos aprendido de aquí hacia atrás. Si tenemos una empresa, sería bueno replantear todo el plan de negocio y considerar los peores escenarios posibles, tomando las decisiones en ese contexto. O pensar en qué trabajo podríamos desempeñar si perdemos el nuestro. Hay que reinventarse, cambiar antes de que el cambio nos llegue de forma forzosa. Espero que el vídeo haya gustado y sobre todo que os sirva. Quedaros solamente con dos ideas. Se avecina una crisis económica muy potente, muy importante, en este caso con una burbuja que es la burbuja de emisión de deuda de los países. Es una burbuja sin precedentes tanto en tamaño como en su origen. Y en segundo lugar, que la mejor defensa es anticiparse cambiando rápidamente nuestras circunstancias económicas, tener varias fuentes de ingresos en el caso de que se pueda o varias opciones de salida en el caso de que peligre nuestra empresa o nuestro puesto de trabajo. Os mando un fuerte abrazo, un saludo, os veo en el próximo vídeo.